Hola, ¿qué tal, gente? Hoy estamos de nueva cuenta en un episodio del podcast Hablantes de Kowloon. Ahí nos saluda el poderosísimo Edgar Mata. Buenas noches, poderosísima gente conspiradora. Buenas noches para ti también, señor Edgar. Y también saluda el Isaac, John Isaac. ¿Cómo estás? Y bueno, sin más, paso a saludar a mi compañero de siempre, al Mártir Auret. ¿Qué tal, Faba? ¿Cómo estás? Pues todo bien. Supongo que la gente ya debe estar cansada de tanta conspiración, pero pues así es el mundo, ¿no? Lleno de cosas turbias. Van a hablar del bachoco. ¿Qué es eso? A ver, mándenos un link. Si quiere, mándenos un link y nosotros lo investigamos en 2 milisegundos. Pues está medio pendeja la del bachoco, pero igual si quieren al rato. Échatela. Bueno, sí, para romper el hielo, ¿no? Como dices. Pues nada, cualquier cosa que no sucede en este mundo, güey, formas de traficar droga, como lo hacen poniendo encima de aguacates o entre bultos grandes de aguacates. Hace poco, de hecho, vi un post ahí en el compra y venta de chayotes que decía algo así como: tenemos un lindo árbol, y luego aparece un incendio misterioso, ¿no? Un incendio misterioso. Y pum, ahora tenemos una finca para plantar aguacates o algo así. Oh. Y pues pues lo mismo es con el bachoco, ¿no? Bueno, de forma análoga, solo que este es como que fue un método que utilizaban ahí en Sinaloa, y más específicamente el chino Anthrax, que es como una celebridad dentro de ese mundo, ¿no? Y pues utilizaban con colaboración de Bachoco, que es una empresa que traslada muchos pollos y es una de las principales aquí en México. Pues supuestamente colaboraba esa empresa con ese sujeto para pasarse la merca. Chale. Y yo te iba a decir que chuchas es un bachoco, pero pues ya. Suena albur, pero Pues no está tan chida. No está tan chida porque suena real. Oye, supone que, bueno, no sé tú, pero las que yo traigo en teoría son reales. Bueno, excepción de la de Chitle. Pues yo tengo un chingo que la neta sí. A ver, creo que tengo como 3 que son como falsas. Incluso si ustedes ahí en el chat quieren decir cuál creen que es la falsa, pues ahí no. De dinámica del día. LOL. Pues sí. Yo pensé que tenía que ver con la empresa vendedora de pollos Bachoco. Pues por eso. Esto, sí, ¿no? Así que Sí. así como me la cuentas, pues sí. Aunque es como esas teorías como el de transporte castores, o sea, que dicen que mueven alrededor de la República un chingo de cosas que son pues ilegales, ¿no? Drogas. De castores. Ándale. Oye, estaba más chida la teoría que decía que el vato que descubrió la esencia de vainilla lo hizo con, no sé, con los genitales de los castores, güey. Ah, chinga. Qué pedo. Sí, que por las glándulas, ¿sabe qué chingados, güey? No, Oye, a ver, pero sigue con la del Castores, porque es un camión que yo siempre veía cuando trabajaba en Mulsa, y pues son pinches camionzotes. Es que esa es una empresa de paquetería a nivel nacional, güey, de Castores. Entonces tienen un chingo de almacenes, un chingo de camiones a su disposición, y pues es básicamente como esto, ¿no? Es de grandes empresas nacionales, por ejemplo CEMEX, por ejemplo Castores mismo, por ejemplo ahorita que dices Bachoco, y etcétera, etcétera, tienen un chingo de conexiones, entre comillas, bueno, pues sí, conexiones con grupos de crimen organizado, con grupos de narcotráfico, con políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al tener ese dominio de, por ejemplo, vías de comunicación de ese tipo, bueno, de transporte, mejor dicho, pues manejan también la distribución de este otro tipo de mercancías, ¿no? Y pues sí,
o mejor dicho, no tienen de otra, ¿sabes? Como ese caso del sujeto, un anciano en Alemania que fue, ¿cómo se dice? ¿Juzgado? Por crímenes de guerra. Sí, ya era un anciano, ¿no? Y entonces yo vi un comentario que decía, pues es que si no lo iban a dormir, ¿no? Entonces es básicamente lo mismo, por ejemplo, con estas empresas, o sea, puede que no sean malvadas en su totalidad, bueno, claro que lo son, pero pues no tienen de otra, ¿no? Digo, imagínate, les cortan las comunicaciones en carreteras y pues pierden todo. Así es. O amenazan a los familiares de los altos mandos de esas empresas, como lo hacen con los políticos. Pues es fácil también decir pinches políticos corruptos, pero si tú estudiaste política y entraste a ese mundo siendo un ángel, un pan de Dios como dicen, pues XD, ¿no? No es como que ese sujeto vaya a cambiar México nomás porque se le dio la gana. O igual puede que sí tenga sus propuestas, ¿no? Pero siempre tienen que estar al margen. Exacto. Pues es como básicamente, y esta conspiración yo no la tenía preparada, pero es básicamente como lo que dicen de Francisco y Madero, ¿sabes? Es decir, bueno, en cuanto a teoría conspirativa o teoría, pues que era un espiritista, entonces hacía sesiones para hablar con espíritus y preguntarles todas las mejores opciones para realizar en su carrera política, ¿no? Y pues tenemos el lado de la conspiración que dice que prácticamente pues fue un monigote pues, a manos del poder de la política y la inteligencia estadounidense para derrocar a este Porfirio Díaz. No la tenía preparada, pero si quieres me la aviento. ¿Qué dices? Pues sigue. Ok, bueno, pues el punto es, no sé si todos hayan conocido, pues, o tengan conocimiento del porfiriato, ¿no? Bueno, pues ya duró 30 y tantos años en el poder, el Porfirio Díaz, etcétera, etcétera. Y tenía varios proyectos que involucraban la autonomía y, pues, la libre determinación de México, ¿no? Como país. Y entonces era la primera vez que se le estaba poniendo al tú por tú a Estados Unidos. Entonces tenía, ciertos proyectos como ¿cómo se llama? El canal de tierra, algo así, ¿cómo se llama? Bueno, conectado a los principales puertos de Lázaro Cárdenas y Veracruz, y era un canal que según iba a ser competencia, por ejemplo, el canal de Panamá, un proyecto gringo. México en ese tiempo dio asilo político a expresidente de Guatemala, me parece, y Estados Unidos dijo, oye, pues mándanoslo, y México, pues no quiero. Y devalúa tu moneda, México, por favor, ¿no? Eso también es tipo de peticiones del gobierno norteamericano, y Porfirio Díaz se negaba, ¿no? Y la estructura del poder justo que tenía era tan comprimida, era tan, ¿cómo decirlo? Casi como las del Partido Comunista Chino actual. Pero el punto es que Estados Unidos no quería a Porfirio Díaz más tiempo dentro de la presidencia de México, justo porque eso significaba taponear todos sus posibles planes a futuro, sus estrategias económicas, salidas políticas, etcétera. Entonces, bueno, vamos a agarrar a un monigote que sea fácil de manipular, que tenga creencias en la libre determinación de los pueblos, en las elecciones como contraposición a la reelección, y pues encontraron a Madero, ¿no? O sea, Madero, un hombre rico, que de hecho su familia era de ascendencia portuguesa, me parece, y era muy rica, de hecho eran los Madeiro, y pues ya el sujeto vivía, creo que en Coahuila, ¿no? O bueno, si me equivoco por ahí, corríjame en el chat, pero el punto es que incluso estudió en colegios europeos, etcétera, nada, o sea, no tenía nada de conocimiento de la vida del mexicano promedio, del mexicano común en aquel entonces. Y si te fijas bien, el sujeto redactó el plan de San Luis, pero muchos dicen, no, pues será San Luis, Missouri, porque justamente el primer día del levantamiento en armas al que convocó, pues él no estaba en México. Y el punto es que justo se retiró Porfirio Díaz, no por la presencia de Madero, sino por lo que significaba que Madero estuviera en el juego político, que es, bueno, hay alguien que lo está ayudando, y ese factor externo pues es Estados Unidos. Y básicamente eso fue, o sea, fue por eso que se fue
de días, además de los levantamientos en el norte y los levantamientos en el sur posteriormente, pero sí, fue básicamente por eso que ya no se encontró más tiempo en la política de México, o siendo presidente, pues. Vaya, me acordé de ese comentario que habían mencionado en el RT de que siempre Estados Unidos metiendo sus narices en cualquier problema extranjero, ¿no? Y pues no sé, ¿tú cómo la ves de viable? Pues yo sí la veo viable porque, bueno, de hecho más bien es como un fact check, ¿no? O sea que Madero tenía armas de Estados Unidos y con ellos se armó, ¿no?, la revolución. Pues es básicamente eso. E incluso si también nos vamos a esas, podemos ir revisando de dónde viene la familia Bush, ¿no? Y que es justo de sujetos con empresas de, ¿cómo se dice? Pues de armamento. Entonces, pues desde ahí podemos ver lo podrido que está todo ese mundo gringo de política y corrupción y empresas. Y lo peor es que entre más lo dices, menos deja de sonar como una teoría conspirativa y empieza a tomar más sentido, ¿no? Poco a poco. Pero si quieres ya comenzar con las que tú tenías planeadas. Pues no sé, ¿cuál te gustará? A ver, aviéntate, no sé, la de la leche con azupo. O sea, sé que dicen que leche radiactiva, pero la neta no, o sea, nunca me he puesto a investigar más allá. Pues solo para tu seguridad, pues no nos tocó. Fue antes de 1990, que fue por lo mismo de esta explosión de Chernobyl. ¿Dónde está esa madre de Chernobyl? En Ucrania. ¿Y Ucrania no era de la URSS? Pues depende de qué año me estés hablando, porque pues si es después del 89, pues ya no. Bueno, es que sí fue pues, poquito antes del 89. Es que, bueno, igual en teoría sigue siendo super explotable number one, entonces pues no. Bueno, pues ahí puse en la pantalla la imagen más o menos de cuánta mercancía se movía el Conazupo, ¿no? De que es una empresa que distribuía leche en el país. Y bueno, les voy a leer este fragmento que encontré en un medio periodístico. No fue Conazupo, sino una de sus empresas filiales, la que encontró lo que parecía ser una muestra contaminada con cesio-137, isótopo que se usan en medicina e investigación nuclear, pero que nadie quiere en su plato de comida o en su vaso de leche. LOL. El cesio-137 es radiactivo, emite partículas beta y radiación gamma, mientras decae, lo que ocurre muy lentamente, pues se estima que tiene un periodo de vida de 30 años. Ahí se refiere a como tal el mineral ese. O sea, se supone que si tú dejas ahí el cesio, en 30 años ya no hay nada, porque ya se desintegró completamente todas sus partículas. Que es un tema que se ve en química, o bueno, yo lo vi en química 4 o algo así en la prepa, que es el tiempo, la vida promedio de un átomo. Y pues usan esta tecnología, bueno, esos cálculos para determinar, por ejemplo, cuánto tiempo lleva morida una persona y así. O cuando ocurre una explosión y así, y te piden pues a qué hora se originó o algo así, también puedes detectar eso. O dónde fue la explosión, midiendo, no sé si la radiación o algo por el estilo. Pues usan ese tipo de tecnología para saber eso, ¿no? Y bueno. Y de hecho es como el carbono 14 y esas madres, ¿no? Sí. Creo que el carbono 14. Esa madre es el carbón, el principal carbón, ¿no? El que, de hecho, con el que te basas para el número de Avogadro, las partículas que hay en cada gramo de una molécula. Se basa en ese. Te basas en ese. Sí. Y es la definición exacta, creo. Si lo buscan ahí, número de Avogadro, a huevo que viene mencionado el carbono 14. Y bueno, sigue el texto. El 21 de enero de 1988, una organización ecologista le dio la vuelta al tema y tomó desprevenido al gobierno. Ese día, la organización ecológica, el Grupo de los 100, denunció en conferencia de prensa la compra de leche contaminada por parte de la Conazupo y exigió la devolución inmediata a Irlanda.
Y esa fue la primera vez que la opinión pública se dio cuenta de que el gobierno llevaba más de un año recibiendo leche contaminada por el accidente de Chernobyl. Bueno, esto fue un fragmento que encontré scrolleando más abajo, y más o menos lo que decían en medio era que habían comprado toneladas de leche, pero que sí se habían dado cuenta de que estaba contaminada. Ojo, eso es lo más importante de todo. El gobierno sí sabía que esa madre estaba contaminada, pero Konosuba, por intereses económicos obviamente, no quiso desperdiciar la leche. Y bueno, mira, se preocuparon por nosotros, la intentaron diluir con agua para que no fuera tan radiactiva. En fin, bueno, la conclusión del reporte llegó en 1999, en el año en el que yo nací, en forma de 5 tomos con informes parciales de varias líneas de investigación. Entre los resultados está que la Konosuba sí fue responsable de importar leche contaminada y que lo hizo con conocimiento de causa, que es lo que les había mencionado antes. Además, se concluyó que la Konasenusa intentó de inmediato regresar toda la leche contaminada, que era como un intermediario, ¿no? O supongo que el control de calidad, pero que los criterios comerciales establecidos por la Konosuba impidieron la devolución inmediata. Igual en su momento creo que alegaban que no estaba muy claro qué tanta radiación era peligrosa y cuánta sí, pero pues ya es el hecho de que sea radiactiva y que desprenda partículas que son ionizantes, ¿no? Pues muchísimo más peligrosa que el Wi-Fi sí es. Y pues no mames, esa madre se la tomaban los mexicanos en esa época. ¿Qué opinas? Yo no entiendo qué nos sorprende de ese tipo de historias. Si vimos o sea, neta, porque vimos y de eso sí fuimos testigos generacionales de lo que hizo este güey, ¿cómo se llamaba? El exgobernador de Veracruz, que tenía un hermano también en Chihuahua, algo así. ¿No te acuerdas? Nel. Se apellidaba déjame ver. ¿Durazo? Pero el punto es que no era ese. El punto es que el vato le quitó a los niños con cáncer las quimioterapias y les daba agua destilada. Duarte, güey, Duarte. Ah, ya. Ah, sí, ahí dice letra. O sea, Duarte. Ándale. O sea, literalmente en el buscador puse vato que daba agua destilada y salía ese güey. Pero no, o sea, es lo que te digo. Y luego lo peor es que es gente que sabes que como lo dijo Facundo cuando estos güeyes de las redes se vendieron al Partido Verde, como si ocuparan más feria, güey. Es decir, ya tienen un chingo, que justamente también era lo que estaba pensando con eso de los Pandora Papers, que según sacaron, era como de, güey, tanta gente que debe impuestos, la chingada, lo que sea. Digo, pero si ganas, o sea, si te están cobrando eso de impuestos, pues no te están quitando absolutamente, pues todo, ¿no? O sea, los impuestos no te lo quitan todo, te quitan una parte justamente, y es en proporción a lo que ganas. Entonces yo no entiendo cuál es la parte del lloriqueo que dices, digamos, no mames, el gobierno me quiere quitar 4 millones, ganando 100, ¿no? Ándale, y de los pendejos, no, es que no, nos están quitando todo. Y entonces ahí es donde sale el pinche fan del Milei promedio y dice, no, es que el gobierno no debería existir porque nomás quitan pues nuestro dinero con impuestos. Y es de, güey, tú ganas 1,300 a la semana, ¿de qué chingados te quejas? O sea, no te van a quitar a ti la millonada, se la van a quitar a estos pendejos. Ándale. Que por cierto, ni trabajan, güey, entonces esa es otra cosa. Exacto. Perdón. Pues no sí. falta el América ahorita con escriba, pinche comunista. pues cualquiera, ¿no? Y en teoría esa es la forma del capitalismo para igualar las cosas, ¿no? O sea, si tú eres alguien que gana demasiado, pues es normal que también medio compensas con impuestos, o sea, que te cobren un chingo, pero que no debería ser tampoco pues algo que te ponga en quiebra, ¿no? Ni cerca. O luego salen los fans de pues deberían pagarlo, ¿no? Y llega alguien diciendo, ay, ya viene el vato que sí, yo pago mis impuestos, y te ponen la foto del vato del Expreso Polar. Pues también no mamen, también como si ustedes pagaran impuestos para empezar. Pues se supone que cuando compras un producto te están cobrando el IVA, eso es un impuesto. Ándale. Literalmente impuesto de valor agregado.
LOL. Pero pues ya, ese es el punto. Cada una de estas pendejadas que estuve revisando no me sorprende ninguna, porque o son sadistas, o son pendejas, o son asquerosas, y entonces digo, mi país. Ándale. Y pues sí, güey. Así que si quieres me aviento yo la que sigue. Simón. Ok, bueno, pues básicamente la que sigue no es como tanto teoría, es como unos datos perturbadores. Y es de, si quieres proyectar la primera imagen que te mandé, la de Joe Roberts Poinsett. No sé si ustedes conozcan cómo se le dice a la Nochebuena en Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues el punto es que se le dice Poinsettia, algo así. Y es básicamente en honor a Joe Roberts Poinsett, que fue un botánico y estadista estadounidense, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y fue enviado a México como, pues, ministro, ¿no? Como de... ¿Cómo se dice? Básicamente... ¿Relaciones exteriores? O... Ajá, más o menos. Es un embajador. Y el punto es que este sujeto fue el primer agente especial en México de Estados Unidos. Dice que es padre de la logia yorquina. No sé si tú recuerdas tus clases de historia en la prepa, que básicamente es lo que nos hicieron aprender. Bueno, ¿y qué otras fuerzas interactuaron durante la independencia de México? Ya te tenías que saber de memoria. Pues la logia yorquina y la logia escocesa, algo así, ¿no? Y es como de, güey, o sea, literalmente estamos hablando de logias masónicas, y lo tomas así como muy a la ligera, ¿no? Oh. Y el punto es que dice, a Poinsett se le relaciona además con la introducción del rito de York, que es básicamente esto de ser maestro, aprendiz, acompañante, etcétera, de masonería en el sistema político mexicano. Incluso lograría convencer a que personajes como el presidente Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Lorenzo Zavala, quien más tarde participaría en contra del gobierno en la Revolución de Texas, se volvieran masones de la logia yorquina, y aconsejó al gobierno mexicano de permitir la entrada de colonos a Texas debido a su escasa población. Hasta entonces este permiso solo se lo había otorgado a Moses Austin, de ahí viene la palabra Austin, Texas, en el gobierno de Iturbide. Dice además, en 1825 Poinsett volvería nuevamente a México. Al poco tiempo surgió el Rito Nacional Mexicano, que sería una representación de la logia yorquina en México, que rápidamente se convirtió en un partido político que estaría fuertemente relacionado en conflicto con sus rivales los escoceses, la otra logia que les mencionaba, y que favorecerían, escucha, a la monarquía, la aristocracia y la iglesia. Los masones de la logia yorquina fueron fundamentales en el derrocamiento de Agustín de Iturbide en 1820. Entonces, pues básicamente aquí se denotan grandes cosas. Bueno, son logias de sujetos encabezados encabezados por un sujeto enviado por el gobierno estadounidense, y que consigo trajo dos cosas fundamentales. Por ejemplo, desde entrada, el derrocamiento del primer imperio mexicano, sustentado en la primera persona que lo ganó, pues básicamente a través de tratados de paz, de alianzas estratégicas y de un fuerte sentimiento de unidad nacional, ¿no? Y que es Agustín de Iturbide. Y en segunda, que es lo que, por ejemplo, a mí me suena más, o sea, mucho más como a teoría conspirativa, bueno, y mejor dicho, algo que sí tiene que dejarnos que pensar, que es de cómo convenció, por ejemplo, a que, como lo había leído, que se otorgaran otros permisos de vivienda a colonos, ¿de dónde eran? No sé si tú recuerdas, pero eran europeos, ¿no? En Texas. Y que básicamente eso fue lo que posteriormente, ya que Texas era un territorio muy poco poblado en aquel entonces, a que se llenara de estos sujetos europeos que tenían el inglés como lengua, que eran protestantes, etcétera, a querer independizar el estado de Texas, ¿no? Y que posteriormente trajo consigo la pérdida de la mitad del territorio nacional de México. Bueno, así como vieron que era de fácil quedarse con territorios del norte de México, pues se fue avanzando, y esa es la otra que ya tenía preparada. ¿Qué opinas? Sí, me acuerdo de las clases donde mencionaban que Estados Unidos era principalmente conformado por escoceses, ¿no? Que salían de Europa, y pues bueno, el desmadre que hicieron estos en un territorio americano. No, pues no sé. Igual es una historia ya muy antigua, bueno, no tan antigua, pero igual vuelvo a
a lo mismo que dije hace rato, ¿no? Bueno, la misma referencia de RT. Como siempre, Estados Unidos metiendo sus narices en problemas extranjeros. Oye, no, de hecho me acordé del meme este de cuando quieres criticar a AMLO e intenta primero ponerte en sus zapatos. Y pues supone que este AMLO es masón, ¿no? Y bueno, ahí lo pongo. Antes de criticar a AMLO, ponte en sus zapatos. Y sale pues unos zapatos con el logo de la masonería. Si se fijan, es muy relativamente parecido al de Quédate en casa, ¿no? Que sale como un corazón y algo así. Pues de ahí viene de hecho esa cruzada que tiene como un triángulo en medio. Pues bueno, supone que también esto es para... ¿Te acuerdas? ¿Sí? No sé si te acuerdas de un video de un güey que salía que según era de Monterrey y se sí. ponía frente a un edificio de la Amazon y decía: vengo a denunciar la pedofilia y la pederastía de estos grupos masones en Monterrey. Y Tu dime, tío. ¿has sabido algo de ese vato desde ese entonces? Ándale. No, pues... Nada, yo creo que igual ya lo blue pastillaron, ¿no? O bueno, igual ya quedó en suficiente ridículo como ellos quieren que queden esas personas. Lo que supuestamente alegaba también el Nebro bien despierto, ¿no? De que pues que algunos buscan hablar de la tierra plana y de cosas más estúpidas para no ser tomadas en serio, y así todos los conspiranoicos se quedan con esa, o bueno, más bien tú te quedas con esa idea de que los conspiranoicos pues son unos pendejos por creer en la tierra plana. Pues me imagino que ese güey es lo mismo con el sujeto que supuestamente era creyente de QAnon y que asesinó a sus 2 hijas por tener sangre de lagarto o algo así, sangre de serpiente, creo. Sangre reptiliana. Exacto. Y pues... O sea, lo que el vato pensó: oh Dios, debo salvar al planeta. Lo que yo pensé: ¿qué? Cook interespacial. No mames. Pues sí, hagan de cuenta, pues con ese tipo de sucesos pues quedan como pendejos esos vatos. Y que se supone que es también parte de la teoría de conspiración, ¿no? Que los altos o las élites quieren que esos güeyes queden como tontos para que la gente lo normalice y entienda que esas personas que supuestamente saben algo pues son unos en realidad tontos. Hay que tener en cuenta que ese tipo de respuesta pues nos la dan esos mismos güeyes. Exacto. Es como el sesgo de... ¿cómo se llama? Ay, güey, el sesgo de confirmación. Es de, yo tengo razón porque a huevo, o sea, tengo razón. Básicamente, se acaba de resumir la lógica de ese pensamiento. Y pues así Facebook feedback. Pues de hecho, es que siempre hay una respuesta, ¿no? Como también dicen los medios chayoteros, ¿no? O los medios que te adoctrinan. Pero es que también tienen razón ellos. Siempre hay una pinche respuesta para cualquier mamada, en vez de una pregunta, ¿no? Como el buen Américo. Siempre hay que filosofar y no decir: no, es que esta es la verdad, mijo. Ah, bueno, sí, supongo que me acaba de decir la verdad que nadie más sabe, un sujeto random de internet que salió de la basura. Pero así es. Pues chale, pues a veces aunque uno quiera medio defender teorías de conspiración, luego llega ese vato, ¿no? Que está bien pendejo y te hace quedar como pendejo a ti también, ¿no? Por defender la misma idea pero con otras palabras. Pero bueno, no sé, ¿ya no tienes más de ese tema o seguimos con otra? Seguimos con otra. Vale, yo propondría hablarla de la niña Paulette, no sé cómo se pronuncia. Esta es una que todos se saben, ¿no? Bueno, que al menos llegaron a escuchar en su momento. Y hay como 30 o 50 videos de YouTube de gente que no es periodista, pero que ya te cuenta todo. Que hay de hecho muchísimas versiones, o sea... Bueno, más bien versiones del por qué, ¿no? O sea, yo creo que todos convergen a que pues fue un teatro y que al final los asesinos fueron los padres y así. Pero bueno, les voy a extraer una historia sacada de un blog de internet. Está un poco largo, es como 1 página y media. Por si me quieres interrumpir, Faba, en algún momento, porque advertencia, mucho texto. A ver. Dale. Pues sucedió otra vez en mi lindo país.
Por arte de magia, en menos de 3 meses desapareció en circunstancias misteriosas y demasiado discriminatorias, diría yo, la niña Paulette Guevara, de 4 años de edad, en su cuarto, que no está de más decir que está ubicada en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México y que además cuenta con acceso restringido, cámaras de seguridad, bardas perimetrales, en fin, es difícil ceder ahí. Y si a esto le sumas el hecho de que la niña estaba discapacitada, pues ya casi estamos resolviendo el problema, o al menos era lo que la mayoría de los mexicanos creíamos. Pero las autoridades nos vendrían a dar una cátedra de ineptitud e inocencia, que bueno, habiendo explicado lo difícil de entrar, no digo al complejo de apartamentos, sino al departamento y a la recámara misma, pues hay un chingo de trabas, ¿no? O sea, como es una zona lujosa, es una zona pues de gente privilegiada, es difícil entrar a esa zona, y luego difícil entrar a ese apartamento, o más bien ese complejo de apartamentos, luego es difícil entrar a ese departamento mismo, y luego entrar a esa recámara de una chava que no puedes decir de que se escapó o algo así, pues a fin de cuentas pues no, pues estaba discapacitada, ¿no? Y bueno, las sospechas recaen en los que estaban más cercanos a la niña, y estos son los padres. Una niña de 6 años y 2 nanas que cuidaban de las niñas, pero en sí, pues 4 adultos serían los principales sospechosos. Y la lista se reduciría unos días después, cuando increíblemente la madre parecía una actriz de telenovela a dar unas descaradas declaraciones y sin lógica alguna. Y cuando entraba en escena en las entrevistas se acojonaba y lloraba sin lágrimas, que rodaban en sus lágrimas. Sin lágrimas. Esta situación fue notada de inmediato por toda la gente que seguía de cerca este caso, y de inmediato la señalaron como la principal sospechosa. La policía investigadora encontró en su computadora una solicitud de presupuesto por 2,000 playeras con la leyenda "Se busca Paulette" y una foto de la niña. Esto parecerá muy normal, pero el asunto es que el presupuesto lo pidió días antes de que la niña desapareciera. Cuando esto se supo, no se le dio seguimiento ni se dieron explicaciones, simplemente se hicieron los desentendidos. Por su parte, el padre se mantuvo al margen de dar declaraciones, lo que por un tiempo lo mantuvo lejos del escándalo, pero su linda esposa se encargó de pasarle un poco del peso que estaba cargando en ese momento, pues resultó que el hombre exitoso dedicado a la compra y venta de casas y edificios no era más que un apostador con deudas por doquier, deudas que lo tenían al borde de la quiebre y de abandonar el estilo de vida que hasta ese momento llevaba. Este descubrimiento dio pie a otra sospecha, la del autosecuestro, ya que supuso que los padres de Paulette pedirían una ayuda a la comunidad judía a la cual supuestamente pertenecían, y con esto saldarían sus deudas, pero en algún momento algo se les saldría de control y la niña moriría complicando todo. Todo esto son suposiciones, que quede claro. Las autoridades revisarían la habitación de la pequeña con toda su sapiencia y tecnología a la mano, y algo que suena bastante ilógico y que despertó las sospechas de las autoridades, estaban escondiendo algo. Es que se acordonó la zona y decenas de oficiales, perritos forenses, el mismo procurador estuvieron en la habitación, o sea, el procurador, oficiales, o sea, no 1, 2, 3, no, o sea, decenas de oficiales, perritos forenses, o sea, estos güeyes olfatean cualquier madre, hasta encuentran droga. Perritos forenses. Ándale. O sea, esos perros encuentran que cosas abajo de 1 metro de profundidad. Bueno. Y todos ellos, hasta el mismo procurador, estuvieron en la habitación y no encontraron nada. Las noches anteriores, familiares de la familia Guevara durmieron en la habitación y en la misma cama donde encontraron a la niña 10 días después, y nadie vio nada. Cuando es bien sabido que cuando la policía busca en alguna casa la voltean literalmente de cabeza, que cuando alguien duerme en una cama el más leve bulto hasta un resorte es de inmediato detectado por la molestia que da al recostarse sobre él. Imagínense un bulto ahora de 35 kilos, o sea, no sea tú un resorte ahí de la cama, no, o sea, un bulto de 35 kilos y de 1,30 más o menos de estatura, lo que notaría lo que se sentiría al recostarse sobre él, más
Nada más no me entra a la cabeza y pienso que el cuerpecito de la niña nunca estuvo ahí, sino que lo plantaron después con la complicidad de no sé quién para salvaguardar los intereses de no sé cuántos, porque también misteriosamente se les olvidó sellar una puerta trasera del departamento. Háganme ustedes el cabrón favor. Pero bueno, este teatro terminó en el descubrimiento de la niña debajo del colchón, envuelta en las sábanas. Un dictamen de muerte accidental que ni las autoridades mismas se creyeron. Unos padres que se dieron hasta con la cubeta y terminaron separados. Y la destitución del procurador de justicia por su ineptitud. Ineptitud dije, pero si resolvió el caso, ¿por qué lo destituyeron? Más bien deberían premiarlo, ¿o no? No entiendo. Que alguien me ayude. Que Dios tenga en su reino a Paulette y a todos los niños que mueren en circunstancias no naturales y les dé paz. Y así termina. Dale, güey. Hoy vi a los ojos a Dios y estaba llorando. Sangre. No, pero es que, o sea, la neta sí, es que son cosas como esta, son cosas como lo que te estaba platicando antes del directo, que es lo del Paul McCartney, lo de su doble, y cosas como cuál fue el primer pensamiento que hubo en el mundo. O sea, son esas cosas que la neta, si existiera un Dios y si pudiera preguntarle al estilo de películas norteamericanas, muéstrame por favor. O sea, yo le preguntaría por esto, güey. O sea, cosas así de cabronas de... Entonces, ¿qué chingados pasó? O sea, ¿qué fue? Porque incluso hay tantas teorías, tantas respuestas. Por ejemplo, eso que tú me dijiste ahorita, lo de las camisas del amor, bueno, de la niña. Es de, güey, pues... ¿cómo es posible el pensar o no de esa manera tan fría de colaborar, y al final de cuentas es una niña, ¿no? O sea, o bueno, un infante, lo que sea, y luego todavía con una condición pues especial. Güey, ¿por qué? O sea, no entiendo qué de tantos problemas, qué de tanto dinero se votó por esa solución final. O sea, no entiendo, güey, ¿por qué? Mira, dijeras, es que es un pesar tener a una niña en esas condiciones, pero tenían 2 nanas, o sea, 2 criadas ahí cuidando la casa, además de los padres, y además tenía una hermana, que también parte de esta historia fue que había unas grabaciones en teléfono entre la madre y esa niña, y que en un fragmento obviamente sacado de contexto pues quedaba como, no vayas a decir eso porque si no van a creer que nosotros fuimos los asesinos o algo así. Digo sacar de contexto porque es un clip así como de 2 o 3 segundos. O sea, no puedo usar esto como referencia, ¿no? Igual fue siendo una situación muy precaria. O sea, la de pues medio mundo está aquí en la casa. Y cualquier cosa, si la niña dice algo, pues van a pensar que alguien es sospechoso. O sea, esa paranoia la entiendo, ¿no? Pero pues igual son también de esas pistas, ¿no? Que al final se recolectan y se tienen sobre esta historia. Y como digo, todas las historias referentes a este tema convergen a lo mismo, ¿no? De que seguramente fueron los padres. Pues es como, bueno, y dentro de todo este tipo de respuestas o de tratar de esclarecer un poco, nos encontramos incluso con películas. No sé si tú viste la de La dictadura perfecta de Luis Estrada. Bueno, pues te recomiendo que la veas. Es de el mismo sujeto que hizo la de El Infierno, la de un mundo feliz, un mundo maravilloso, no recuerdo cómo se llamaba, y la de La Ley de Herodes, que de hecho, bueno, en la prepa vimos la de Un Mundo Feliz con esta, ¿cómo se llama? Con Betancourt, creo. Y bueno, o sea, el punto es que en esa película el sujeto aborda la visión política de, bueno, pues cómo vamos a posicionar a Enrique Peña Nieto como un buen candidato, ¿no? Y pues se recuerda que justo todo eso pasó cuando él era, ¿qué? Gobernador del Estado de México, algo así. Y pues básicamente ahí empieza todo. Y justo usaron el truco de la caja china, es decir, hacer pues un espectáculo que distraiga de tus pendejadas anteriores. Y el punto es que en esa película el supuesto gobernador
del estado del cual nunca se habla cuál es, dice, ¿saben qué? Pues es una pendejada. Y luego ya después cuando según se da esto de el secuestro de la niña o la desaparición de la niña, el vato no escatima en gastos para encontrarla y todo, y así queda como el bueno. Entonces es como enriquecer su carrera política. Pero pues, o sea, eso se queda corto, es decir, tiene que haber más cosas. Ahorita que mencionas eso, iba a decir, no falta el basado de basados a querer explicarte esto, ¿no? No, fue una cortina de humo para, no sé, algo, ¿no? Y pues no sé, yo sí lo veo viable. O sea, igual suena una pendejada, ¿no? O sea, reducir la vida de esta niña y todo este caso, todo este montaje, supuestamente, a una cortina de humo así nomás por edgy y todo, ¿no? Pero digo, lo veo viable en el sentido de, pues cuántas referencias no tenemos de gente que bastó un suceso para cambiar la tendencia de aceptación, ¿no? Que es a lo que se toman o se agarran los políticos para saber cómo van. Por ejemplo, Peña Nieto en su momento no tenía buena aceptación, al final de hecho nunca se sabe por qué fue presidente, si era tan odiado. Eso que dices de que era gobernador del Estado de México, pues es en serio, o sea, alguien debería verificármelo porque ese güey literalmente salió de la basura, ¿no? O sea, sí tengo la referencia de que fue actor de Televisa, no es cierto. O sea, salió una novela, es como pues para ir preparando, ¿no?, a ese sujeto. Igual lo que decía una maestra en ese entonces de inglés, que cuando iba en la primaria, yo no sé por qué votarían ustedes, pero yo votaré por Peña Nieto porque está guapo. No mames, eso fue en 2011, cuando todavía ni siquiera iban a hacer las elecciones. Ya se sabía que Peña Nieto iba a ser el candidato. Y más o menos preparar el candidato es algo importante en política. Porque yo me acuerdo que en las primeras elecciones que me tocaron a mí, que fueron las del 2018, yo no tenía ni idea de quién iba a ser el candidato del PAN ni del PRI. Pero a huevo que iba a estar el AMLO. Entonces ya desde ahí tenían las de perder los demás, ¿no? O sea, no manchen. Ya deberían tener claro ahí. Igual Morena, no creo que... Bueno, igual yo sigo defendiendo la idea de que Morena va a ganar el 2024, ¿no? Independientemente de quién pongan. Así que ellos tampoco tienen la prisa... ese güey no. O sea, ellos no tienen prisa en elegir a alguien, pero sí deberían hacerlo, por ejemplo, el PRI y el PAN, si buscan, pues, hacer una mediana oposición, ¿no? Digo, una humilde oposición para esas elecciones. Y bueno, bueno, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que es donde hay más documentación, está lo del 9/11, ¿no? Que en el video que tú me habías mandado, ahí específicamente mencionaron lo que yo no quería escuchar, pero pues igual lo dijeron. A partir de ese suceso, George Bush aumentó su tasa de aceptación. Y es como, bro. O por ejemplo, lo de... Deja tú la pandemia, la pandemia. Y que los medios de comunicación bombardeaban que Trump tenía toda la culpa de lo que sucedía, ¿no? Por alguna razón. Si no fue hasta lo de George Floyd, que ahí sí ya fue el punto de inflexión entre la victoria de aceptación entre Joe Biden y Trump, que es algo que yo no me he explicado. O sea, cómo chingados ganó Joe Biden si yo ni siquiera lo conocía hasta antes de las elecciones, o sea, antes del debate presidencial. O sea, tenía todas de perder el Partido Demócrata en esas elecciones y aún así por alguna razón ganaron. Y bueno, pues ese tipo de sucesos como el de George Floyd y el de las Torres Gemelas fueron puntos de inflexión, pues para que tuvieran aceptación ciertos candidatos, ¿no? O como el el atentado que había recibido Bolsonaro y fue tomado como la víctima, ¿no? Entonces, bajo ser la víctima y pensar de que, no, mira lo que le están haciendo a este sujeto, hay que votar por él porque le tienen miedo o algo así, ¿no? Y fue lo que sucedió supuestamente en Brasil, que es una teoría de conspiración muy aparte de los temas de hoy, pero que está ligado a esto que les estoy mencionando, ¿no? De la aceptación. O sea, después de que Bolsonaro lo intentaron matar o algo así,
pues ahora él ya tenía la aprobación necesaria para pues ganar, ¿no?, las elecciones. Y bueno, pues a mí se me hace muy interesante todas esas jugadas, ¿no? Incluso lo he visto en una serie de Netflix llamada Carol and Tuesday, donde hacen algo así, que hablan de política así como muy silenciosamente, ¿no? O sea, todos al final es como, no mames, al final ninguna chava se quedó con alguien o no fueron exitosas o no ganó nada. O sea, ¿para qué existe esa serie realmente? Pero tratan un tema como la política y haciendo una referencia muy específica a Estados Unidos de Norteamérica con lo de Donald Trump, de hecho, porque hay una personaje que se parece física y en argumentos, ¿no?, a Donald Trump. O sea, suena algo que diría Donald Trump. No, los inmigrantes a Marte deben terminar. Pues es claro que es Donald Trump, pero en mujer, ¿no? Y además el partido es el rojo y así, ¿no? Y por ejemplo ahí lo que supuestamente hacen es también un autoatentado, o bueno, un atentado. Explotan una fábrica de oxígeno, como supuestamente viven en Marte, pues que toquen el oxígeno, pues está cabrón, ¿no? O sea, no mames, esto sí es serio. Entonces había habido una explosión ahí y pues ya salió el candidato a decir, no, nosotros ya sabemos quién es y vamos a ir por él y bla bla. Y bajo ese poder político, pues la aceptación, que era una métrica que ahí tenían en vivo y en directo, así como una sala toda tecnológica, ¿no? Así que se ve como letras flotando, ¿no? Eso típico que no existe en la realidad, ¿no? O sea, seguimos usando pantallas y todavía no hologramas o algo así. Y bueno, ahí se ve en el holograma que la aceptación va cambiando y que va ganando ahora la candidata, ¿no? Pues no sé, se me hace un tema muy complejo y muy pues no sé, muy perturbador, ¿no? Saber que los políticos hacen este tipo de cosas para aprovecharse de ello. De hecho, quería mencionar yo otros dos ejemplos que justo escuché en la mañana en un video acerca, por ejemplo, de las acciones de Barack Obama para mantener su base de votantes. Y dice, sí, o sea, las maniobras en Medio Oriente que tomó Obama, crearon un vacío de poder donde se creó ISIS, ¿no? Y sin embargo ganó, pues eso, ganar las reelecciones. Y luego, por ejemplo, las elecciones, pues donde iba a ser reelecto. Y las acciones, ¿tú te acuerdas de la crisis de los misiles en Cuba, no? Sí. Pues básicamente las acciones que tomó Kennedy, dice que fueron demasiado prontas. O sea, ya ves que era aviones de reconocimiento estadounidenses sobrevolando Cuba, detectaron lo que posiblemente podría ser misiles, bases de misiles soviéticos en Cuba. O sea, no había nada tal cual, pues así, no, sobre papel. Sí, es que son misiles, son de la URSS, están en Cuba, están apuntando a Estados Unidos, etcétera. No, es decir, luego, bueno, pues tomemos estas acciones y punto. Y pasó lo mismo que pasó con Bush, es decir, la simpatía por él pues creció todavía más. Y decía el sujeto en el video, o sea, sí puso en peligro la humanidad, pero por lo menos quedó bien parado para las siguientes elecciones, ¿no? Ándale. Pues chale. Y luego, en cuanto a lo de Bolsonaro, pues se lo tiene bien merecido, pinche. De hecho, o sea, el vato así sin miedo dice, no, pues yo soy el del Donald Trump brasileiro. Como si el Donald Trump de verdad se viera, o sea, como lo viera y dijera, no mames, me está haciendo un, ¿cómo se dice? No, es un orgullo verlo, como hasta le daría como asquito. Y el vato que según le dijeron, presidente, es que ¿cómo se dice? El coronavirus es muy peligroso, y que dijo, no pasa de una gripecinha, no tiene brasileiro. Pues, y luego después andaba muriendo el vato. Oh, no. Chale. Y de hecho por eso ganan ese tipo de candidatos, ¿no? Como el Trump, como el AMLO, como Bolsonaro, como Maduro. O sea, siempre hay gente que los defiende, ¿no? Y siempre es gente que, aunque usted no lo crea, cumple exactamente el mismo estereotipo. O sea, a pesar de que digan que Bolsonaro es la derecha y que AMLO es la izquierda y que Maduro también es de izquierda, ¿no? O algo así. Y pues no, güey, todos sus fans
toda la gente que confía en esos vatos, que como los llamaría el Américo, ¿no? Populistas, pues, o sea, es el típico, la típica persona que cree en teorías de conspiración, de hecho, y que, pues yo creo que esas personas usan eso a su favor para usarlo. Oigan, hace poco me acordé de que en estas elecciones habían sido las más violentas, ¿no? Las del pasado junio. ¿Tú habías escuchado lo mismo, no? ¿Pava? Pues es que sí, de hecho, revisé un ¿cómo se llama? Un documento para artículo que estoy haciendo, y trata sobre básicamente cómo las actividades del narcotráfico, por ejemplo, se han extendido tanto a tantos sitios y se multiplican. Fíjate, es bien raro esto, ¿no? Se multiplican y se dividen las células del narcotráfico en puntos más difíciles de erradicar cada vez. Entonces estos justo pues hacen que esta vía democrática del país pues vaya por rumbos que básicamente son pues intransigibles, ¿no? Es decir, no son buenas elecciones, no son el espacio hecho para eso. Hay lugares donde básicamente se cuidan, por ejemplo acá como nos está comentando acá por el chat, en Tijuana aventaron una cabeza humana donde estaban las urnas, pues, básicamente, y que decía seguramente chayoteros, hablo gane, arriba el PRD. Ándale. Sí, de hecho, y con todo lo que les mencioné antes, pues también por eso no se les haga extraño que llegue gente que salió de la basura y diga lo del metro, la línea 12 fue un atentado de Borolas, ¿no? Para ganar aceptación, o no sé, hacer quedar mal al presidente, ¿no? Y luego por la no, o sea, pinches apodos imbéciles que se avientan los chayos. Borol, pero eso está bueno, güey. O sea, ¿sí sabes quién es el comandante Borolas? Calderón, ¿no? Sí, pero, o sea, sí sabes que viene como de una serie, ¿no? Mexicana. De un personaje, sí, algo así. Ajá. Y pues la neta sí, o sea, está bueno ese apodo, yo creo, ¿no? Y más para esa gente que les tocó vivir esa serie en sus juventudes y así. No, pero miren, pues yo nada más sé que antes de esa madre del metro, pues había muy buena opinión en redes sociales de Brad, ¿no? O sea que bueno, si al menos va a ser presidente alguien de Morena en el 2024, pues no hay pedo que sea el Brad. Pero ya con lo de la línea 12 y que lo implica muy directamente a él porque fue construida prácticamente bajo su firma, pues ya lo pone en predicamentos, o bueno, eso quería decir, o eso podríamos pensar, pero en realidad la 4T se ha hecho pendeja, ¿no? Con ese tema. Y seguimos esperando una explicación. O sea, hay tantas cosas que les podemos echar en cara realmente a la 4T y prefieren darle atención a verdaderos atentados como el de Dos Bocas, que al final sí se desmintió y pues quedaron, ¿no? Los chayoteros. Pero pues está lo de la línea 12, está, no sé, pues todos los tweets que antes decían, ¿no? Y que ahorita lo pueden hacer ver como pendejo. Pues ahí es otra, ¿no? Es como, a ver, ¿qué pasó ahí, no? Antes era el Borolas de hoy, ¿no? Que saca tweets bien pendejos. Pues es que ese es el error de las personas, pensar que, por ejemplo, por llegar a ya todo cambió. Y pues en realidad no es cierto, es decir, piénsalo, no sé si tú conozcas a alguien que sea, no sé, que ocupe el cargo de algo en alguna institución. ¿Cuántos años no hay, por ejemplo, el director de la secundaria donde yo estaba? Ese hombre tiene 17 años como director. Es decir, 17 años estructurando el poder de una secundaria a lo que él le plazca. Es decir, generando lazos sociales, culturales, lo que sea. Bueno, más que nada con capital social a su antojo. Es decir, pues voy a hacerle tal favor al director porque él es el director ahorita y a lo mejor me deja su plaza. ¿Y cuántos puestos en miles de lugares en México no hay así? Y estamos hablando de León, que es una ciudad chiquita. O sea, ¿cuántas secundarias no hay así? ¿Cuántas instituciones de gobierno no hay así? De preparatorias, de universidad, lo que sea. Y llegar, y el punto de AMLO de llegar y tratar de modificar todas y cada una de esas, pues no. O sea, claro que no.
Y ni luego siquiera menos si nos puede. lo ponemos a ver Y ni siquiera le ha de de esa importar. manera. Ándale. Y luego, ahora ponte a pensar en los... ¿Cuántos municipios son en Oaxaca? Como 200, ¿no? Sí. No, 400. De hecho, O bueno, no sé, ya el chile mejor. Prefiero dormir, ¿no? No te creas. de hecho, un compa me dijo, o creo que sí fue una anécdota, fue un chiste. El punto es que decía que había un profe en un grupo que según decía, a ver, esos de allá se me separan, no vayan a hacer otro municipio. Ándale. O abren una nueva paletería y ya es nuevo municipio en Oaxaca, ¿no? San Cuatitlán de las Nieves. Ándale. O Pues pasamos a la que sigue, o qué eso. Simón. Bueno, saludamos al Tarzán 1482 y al Iván Saltando 21. O sea, al Uriel y al Balduino. Pues no sé, ¿yo dije la última o si no la de Paulette? Sí, te dijiste la de Paulette. Pues vas. A ver, pues pon la de Alba Edison. Sí, ¿Sí la tienes, verdad? Te la Sí. mandé. Sí. Bueno, tú me dices cuando ya esté proyectada. Ya está. Listo. Pues, agreguen música del Dross. Tomás Alva Edison y la teoría de su nacionalidad mexicana. En Sombrerete, Zacatecas, hay una casa con una placa que asegura que ahí nació el inventor Tomás Alva Edison. Bueno, yo le cambiaría algo ahí. Y en vez de inventor, ladrón, ¿no? El típico chiste de los vatos que se creen ingenieros y dicen, no, es que el Edison no inventaba, robaba. Bueno, y bueno, pues sí era cierto, ¿no? Bueno, hay crónicas y cartas que sugirieron que Edison nació en un poblado en Zacatecas en 1848. Dice, se le atribuye que nació en México cuando, bueno, muchas de las biografías dicen, pues nació en Milán, Ohio en 1847. Dice, pero hay una teoría que asegura que nació en el territorio mexicano y esta presume que según en un pueblo llamado Sombrerete, el 18 de febrero de 1848 nació. Era hijo supuestamente de Samuel Alba Ixtlochil, un ingeniero de minas oriundo de Pachuca que llegó a este poblado en busca de empleo. Dice, lo cierto es que en este lugar no existe un acta en el registro civil que compruebe esta suposición, pues en aquella época no era muy común registrar a los niños. Lo habitual era bautizarlos en la iglesia católica. Sin embargo, esos registros ya no existen, pues hacia 1911 los revolucionarios pasaron por Sombrerete y quemaron todos los archivos del municipio. Él mismo se negó su origen y se dijo estadounidense, señala la teoría. Entonces, pues fíjate que esto es algo bien raro. Justo que dice, no se puede comprobar porque quemaron los archivos del municipio. ¿Quiénes? Los pinches revolucionarios. La otra vez estaba yo revisando la historia de Romita, así, güey, sin nada, o sea, nada que hacer, nada, güey, viendo la historia de Romita. Y dice que también el acervo histórico de la ciudad y el archivo todo, o sea, lo quemaron y lo destruyeron también los pinches revolucionarios. O sea, esos güeyes llegaban y quemaban todo lo que no podían leer. Bueno, pues no sé, güey. O sea, ¿por qué chingados tanta perra destrucción? No entiendo. Ay, bola de cabrones. Sale como la pues biblioteca ahí esta de Alejandría, ¿no? Creo. Ándale. Pues, pero bueno, todavía en ese... No, güey, bueno, es que lo veo más pendejo en México. Sí, revueltas ¿cómo es? Pendejadas aleatorias, vamos. Ándale. A las chingaderas al azar. Y pues ya, güey. Entonces, pues eso va a quedar para la anécdota. O sea, y la pinche placa dice, en esta casa nació Tomás Alva Edison, el 18 de febrero de 1848. A huevo. Un mexicano inventó algo, ¿no? No, robo. No, no es cierto. Mira, comenta Uriel que en San Diego de la Unión sí quemaron el pueblo. No, pues. Está fuerte el asunto. De hecho, es bien pendejo porque ahorita que dijiste un mexicano que se robó eso, hay una palabra en Argentina que se llama, bueno, es mexicanear. ¿Y sabes qué significa? No, cuando un ladrón le robó a otro ladrón.
O sea, es traicionar la confianza entre cómplices. Eso es mexicanear, güey, en Argentina. Qué buena palabra, ¿no? Dicho sea de paso. Porque pues más De allá hecho, de la televisión a color, que eso sí, miren, televisión a color, perras. Algo que pudieron haber envidiado Estados Unidos, la URSS, lo hizo México. Pero pues de ahí en más que, güey. O sea, díganme una marca de celular mexicana, una marca de computadoras mexicana, o una vacuna mexicana que ya sea aprobada. Pues no, está cabrón, hijo. Y aun con todo el financiamiento que podrían tener de estas empresas, o sea, supuestamente Carlos Slim era el millonario de millonarios en todo el mundo, pero de ahí en más no se ha invertido aquí en innovación como tal. pues no, obviamente, o sea, ¿para qué, güey? Dinero gratis, eso solo lo merecen los diputados, güey. Que de hecho, estaba viendo la otra vez el canal del Senado, de la Cámara de Diputados, y estaban discutiendo esa ley que dice que de a huevo todos los mexicanos tienen que dar de alta su RFC, y entonces, o sea, todos los vatos de Morena de acuerdo. Pero es que da un chingo de coraje porque es ver esos güeyes y de entrada no, o sea, hay solo algunos, güey. No sé por qué no están todos los diputados en las sesiones. Y luego todos, o sea, muchos están en teléfonos, muchos están hablando entre sí, muchos están durmiendo. ¿Qué dice? Discúlpame, pero el flotador de baño es una gran contribución mexicana a los retretes del mundo. ¿Cómo que el flotador de baño? ¿Cuál flotador? Bueno, no entiendo. ¿Hablará del sapito? ¿Hablas del sapito? ¿Hablas del asiento reductor? ¿O ¿Qué es eso? es esa madre que le bajas, bueno, para que te sientes? Sí, pues es como la tapita para que te sientes y hagas veloz, porque la madre está muy grande. Oh, ya. Pues son cosas raras, ¿no? Como el bidet. Yo no sabía qué era eso, güey. Es la maquinita que y de hecho, esa palabra yo la aprendí por una canción del cuarteto que dice es más peligroso que una pirámide en el bidet. Rayos. Yo pensaba que significaba algo más así elegante y todo, y pues es esa madre. Sí, es como el lavamanos, ¿no? Que aquí conocemos. Ándale. De hecho, yo también, yo esas dos palabras las conocí en una aplicación llamada Drop, que es para aprender vocabulario en inglés. Es como bidet, es exactamente igual en inglés. Seat reducer, que sería el asiento reductor del baño. Y ya, cabrón, pues sí es cierto. O sea, tiene, o sea, es un nombre identificable, creo yo, pero que tú antes no le podías dar un nombre. Algo, no sé. Lo vi muy útil. Para eso. Entonces, ¿qué era el flotador? Chale, pues ya no nos respondió. Bueno. Ya está escribiendo un hilo en Twitter, ¿no? Estos vatos no respetan o no saben lo que es un flotador. Así, nombre científico, ajá. Es el obtubador automático flotante, es el globito dentro del depósito. ¡Ah! El sapito. Esa bola negra, ¿no? Siempre es negro, ¿sí o no, Rosa? No, en mi, ¿cómo se llama esa madre? Mi tinaco es de color como amarillo, algo así. No, pero el globo que flota para que se detenga el agua. Es amarillo. ¿Es amarillo? Sí. Qué cool, no es cierto. Creo que el mío también es amarillo, ahora que lo pienso. Bueno. A ver, pues lánzate otra. Aquí voy. Nada, pues no sé cuál les guste. Bueno, vamos a hablar de una bien pendeja. Bueno, yo digo que es pendejas. Es que todo lo que tenga que ver con aliens, pues la verdad mi estereotipo, ¿no? Mi prejuicio siempre en automático es, no, pendejada, ¿no? En automático. Pero pues igual como dijo el Faba, ¿no? Antes de que pues que a él sí le gusta o le llama la atención estos temas, porque tanta información conecta, ¿no? O le da una explicación a ciertas cosas desde un enfoque de ovnis, ¿no? Y es como un chiste, bueno, sí es un chiste que llegó bastante lejos. Por cierto, ya tengo el piano este de Dross, güey, el que cuando dices algo perturbador suena ting.
por si quieres llamarlo o algo así cuando lo ocupes. Bueno, perdón, cuando lo requieras. Y así. Pues bueno. A ver, pues. Voy a hablar de el caso. Ándale. Este tema se llama Caso Chitle. Y bueno, pues va más o menos así. Este es un extracto que saqué de un periódico. Se dice que cuando CU, ciudad universitaria, se encontraba construyendo muy cerca de la cantera, se encontraron algunos objetos metálicos muy peculiares, ajenos a cualquier civilización prehispánica. Objetos metálicos muy peculiares, ojo. Que hubiera habitado, civilización, no parecía ser de alguna civilización prehispánica que hubiera habitado en el Valle de México. Los trabajadores notificaron a las autoridades, pero en cuanto se acudieron por el hallazgo, un teniente perdió la vida al presenciar una luz destellante. Producto de estos artefactos, el caso tomó un carácter ultra secreto, ya que se dice también se encontraron algunas placas con inscripciones extraterrestres. Según la leyenda urbana, las evidencias fueron llevadas a estudiar y resguardar en campo Marte, mientras que los trabajadores fueron silenciados y la zona fue completamente restringida. Esto podría explicar la fuerte carga energética que se llega a sentir cerca de la zona. Y bueno, ya en la pantalla muestro más o menos cómo está la zona de Chitle, supuestamente. Sí, creo que es eso. Y pues nada, básicamente encontraron aliens en CU, en Ciudad Universitaria, y rápidamente el gobierno silenció el asunto, ¿no? Pero pues no sé, como digo, a mí todo lo que tenga que ver con aliens se me hace una mamada, pero pues es algo una teoría muy famosa allá en la UNAM del Estado de México. Y pues no sé, en primer lugar, ¿por qué el gobierno sí identificaría que es de aliens? O más bien, ¿por qué encontraron algo ahí específicamente en ese lugar y no lo he encontrado yo en el patio de mi casa? O en alguna zona de estas alejadas del pueblo que nadie pisa y que a lo mucho te encuentras una calavera, ¿no? Ya, bien descompuesta. Pues no sé, ¿qué opinas? Pues yo opino que, pues sí, o sea, sí es una pendejada. Pero también tengo otra teoría que relaciona con ovnis, ¿sabes? Y es decir, más que nada es por hacer sentir especial el lugar en donde tú te desarrolles, el lugar donde estoy, el lugar donde sea que tú quieras ensalzar, ¿no? Y no sé si quieras proyectar es la imagen de los objetos con un alien en el centro. No, sí, bueno. Pues nada más para rematar el Nebro bien despierto la había catalogado como verdad, ¿no? O como basado, según sus criterios. Pero bueno. Cabrón, ¿dónde está? Ah, sí, es la de la de Ciudad Madero libre de ovnis, ¿no? Sí. Es esa. Joder, ¿dónde está? Ay, está aquí. Pues ya está. Bueno, o sea, básicamente esta teoría es de la creencia que varias ciudades y bueno, principalmente así pues todo, ¿no? Tampico, bueno, todo, ¿cómo se llama ese estado? Tamaulipas. La Sí. costa de Tamaulipas es protegida por extraterrestres, ¿no? Es la creencia popular de de que seres extraterrestres protegen desde hace 55 años el sur de Tamaulipas de ser azotado por algún fenómeno meteorológico, ¿no? O sea, siempre antes de llegar un huracán a las costas de Tamaulipas se deshace. Dice que la idea de que existía una base ovni a 1.3 kilómetros de las escolleras de la playa Miramar, en aguas profundas del Golfo de México, y que se encarga de desviar ciclones y tormentas tropicales, dio forma a una leyenda urbana que rebasó fronteras internacionales, incluso llegó a traer el interés de medios de comunicación europeos. Obviamente los europeos mostrando lo avanzados que están.
No, más bien llegó ahí el Jaime Maussan, y trajo a su gente, güey. Me ¿No imagino. has visto ese comentario que dice, a la verga, un ovni, háblele a Jaime Maussan? Sí. Y el punto es que, o sea, yo había escuchado de esto hace un chingo de tiempo, güey. O sea, que según la gente dice haberlos visto, que según esto, yo nomás así escuchaba y veía en internet. Hasta que una vez me tocó subirme a un Uber y el conductor me dijo, justo me mencionó que él era de Tampico o no me acuerdo, no. Él había pasado tiempo en Ciudad Madero porque su jefe trabajaba como pescador. Y entonces dice que una noche que acompañó a su jefe al mar, estaba, bueno, pues ya había oscurecido y todo, y dice que así como a 1 kilómetro o algo así, vio salir una nave extraterrestre del mar, güey. O sea, me lo contó tan convencido, y así de, no mames, ¿por qué inicié esta conversación? Ándale. Pero sí, o sea, así dijo, no, o sea, me dijo, mira, la verdad, si yo no lo hubiera visto con mis ojos, yo también creería que están locos, pero la verdad es que sí hay ovnis en Tampico. Bueno, pues sí, bueno, es que no sé si es Tampico o Ciudad Madero. El punto es que sí, Madero. sí hay ovnis en Ciudad Madero, sí hay ovnis ahí. Y pues ya, o sea, no sé, me dio cosa continuar con la conversación, pero el sujeto, de Web, así bien convencido, sí están ahí y nos protegen. O sea, ¿por qué chingados de todas las pinches ciudades en el mundo los malditos extraterrestres llegan y... bueno, pues no caemos en Estados Unidos, pero por lo menos estamos en Tamaulipas, México. En Ciudad Madero. Protegen Ándale. de algo muy poderoso y masivo como un huracán, pero no del crimen organizado, ¿no? Justo iba a decir eso, o sea, en vez de capturar todo el pinche cartel del Golfo, no, los aliens, no, los pinches huracanes, eso es lo que Ándale. nos tiene temblando. Pinches huracanes, hijos de la verga. No mames. Y bueno, ya me imagino los ovnis rayos, nuestras armas no funcionan contra los narcos mexicanos. Son demasiado poderosos. Chale, sus camionetas están tan blindadas que no puedo, ¿no? Con este rayo láser. Sí es. Pues siempre está ese argumento, ¿no? Ahorita que lo mencionabas. No, es que la gente que no cree es porque no ha visto. Y bueno, pues al chile tampoco ni cómo darles la razón a esas personas. En primer lugar porque existen las drogas, ¿no? Y en segunda porque... Pues porque es una falacia, ¿no? O sea, al final yo siempre puedo argumentar esa mamada. No es que tú no crees en nadas mágicas porque no las has visto, ¿no? En televisión, ¿no? Claro, ¿no? Y pues sí, güey. Pues normal, ¿no? Exacto, que no cree algo porque no lo he visto, pues como la gente que cree que AMLO es bueno, ¿no? Porque pues literalmente no lo ha conocido o algo así, ¿no? Pero pues no sé, o sea, y eso aplica tanto para fantasmas como aliens, como el chupacabras, como, bueno, el chupacaburas, ¿no? El pie grande, ¿no? El pinche el monstruo del lago Ness. O sea, al final siempre es alguien que se ve que ha fumado toda su vida piedra, contándote que en verdad vio esa madre. O sea, no, también no se pasen de verga. O sea, cuando han visto ahí a alguien sano, fuerte, un verdadero chat de chats, contando seriamente un tema así? ¿Cuándo has visto al Agustín Laje, no? Un personaje parecido contándote algo así. Pues nunca, güey. Hablando de Laje, ya le tumbaron su cuenta de Facebook otra vez, ya se dedica a compartir puros videos de así de tecnología asombrosa de China, o mira el dibujo que hace esta anciana, o cosas así. Entonces pues ya le tumbaron su cuenta, bueno, a la Agustín. Chalezote. Pero pues sí, es pero como te decía, el sesgo de confirmación. ¿Cómo voy a estar mal si todos mis amigos miados me dijeron que llegaron a la misma conclusión? Ándale.
Yo no sé la definición de referencia bibliográfica porque mis amigos tampoco y me dieron la razón, ¿no? De que está muy ambiguo ese concepto. Pues bueno, ya antes de seguir pendejeando, ¿no? Ya hay que hablar de otra, ¿no? Bueno, el último fuiste tú, ¿no? El de Aliens en Ciudad Madero. Ajá. Y trajiste como una información de primera mano, ¿no? O de primera voz. Sí, así es, mi trabajo de campo. Perfecto. No, pues ya cuál me queda. Pues me queda la de la vacuna contra el dengue, pero igual si nos queda tiempo podemos hablar del incendio en la Cineteca Nacional, ¿no? Ahorita lo busco. Bueno, sería primero la... a ver, deja preparar el piano. Vacuna contra el dengue del 2015 en México. La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, informa que el día de hoy emitió el primer registro de una vacuna contra el dengue, después de que el fabricante francés acreditó calidad, seguridad y eficacia terapéutica. Lección de hoy: nunca confíen en franceses. Con el registro de la primera vacuna contra el dengue, México se anticipa a todos los países, incluyendo a Francia, y a todas las agencias reguladoras que están en proceso de registrar el biológico, o sea, la vacuna, para enfrentar los contagios de este virus del dengue. Y bueno, de hecho hay un video del Gatell que lo explica y básicamente menciona que son 4 tipos de virus del dengue. El 1, 2, 3, 4, ¿no? Para pronto. Se hicieron pruebas tanto en Tailandia principalmente como en otros países pues de México, bueno, en México y en Europa y algo así, ¿no? O sea, igual se hace como ustedes investigaron, ¿no? Con lo del coronavirus. Primero una prueba, ¿no? Con animales, luego con una persona, luego con un cierto grupo de personas, o sea, ya más grande, y luego pues la fase 3 ya es con una magnitud más grande todavía de personas. Entonces esa madre en la fase, me parece 1 o 2, creo que la 2 no, ya es cuando ya es con muchas personas. Se hizo el experimento ahí en Taiwán, o Tailandia. Perdón, no quise decir República de China. Y bueno, Tailandia, ¿no? Entonces ahí se hizo el experimento, ¿no? Y salió que la vacuna era muy buena contra el virus, medianamente buena contra el 3 y el 4. Y con el 2, creo, era mediocre, y con el 1 regular, algo así, ¿no? O sea, el punto es que con las primeras 2 no charchaba bien. El punto es que se hizo, bueno, la siguiente fase, ¿no? De la prueba. Supongamos que fue una buena decisión porque igual está en un experimento, ¿no? Y además era más bien problemas con la eficiencia, ¿no? No del todo con que la gente se moría porque les ponían la vacuna o exceso de reacciones, no, sino que era más bien por la eficiencia. Y bueno, ahora se hace la prueba masiva y pues lo mismo, ¿no? Pero aquí en México concluyeron, por ejemplo, que además de que no era muy buena con los primeros 2, si no tenías un antecedente de dengue, aumentaba el 7% de tener un ataque grave, ¿no? O sea, encima que quieres protegerte, hay un 7% de probabilidad, que eso es muy grande para las vacunas, de pues terminar hospitalizado. Y bueno, al punto también de que no protegía bien de las primeras 2, pues la cosa es que en México el 90 y tantos por ciento, el 97% de contagios que hay de dengue son de las primeras 2. O sea, prácticamente no protege pues nada, ni madres, ¿no? Pero tampoco era peligrosa si ya te había dado el dengue. Pero el problema también radica en que para que fuera no hubiera problema con ese 7% de peligro, era que ya te hubiera dado el dengue. El punto es que se aprobó esta vacuna, en otros países ya creo que ya ni siquiera se tomó en cuenta esa, sino que se hizo otra, se intentó formular otra
De hecho, si buscan ahorita en noticias, creo que de este año, que hay avances también contra esa vacuna, pero exacto, no la están aprobando todavía en otros países. Y aquí desde 2015 hasta la fecha está aprobada esa vacuna contra el dengue, más que nada en el sector privado. Y pues nadie te hace esa prueba de que ya hayas tenido dengue para evitar ese problema del 7%, ¿no? Así que pues está cabrón, ¿no? Porque ves noticias del 2015 que aún no borran y que puedes directamente funar a esos medios de comunicación que dicen: no, orgullo de México, primera vacuna en todo el mundo contra el dengue. No, ya está disponible en tu sucursal más cercana prácticamente. Y es que claro, hiciste una inversión para probar algo que no estaba bien y pues tienes que recuperar esa inversión. Entonces, pues qué mamada, ¿no? O sea, y todo eso pues bueno, el PRI robó más, ¿no? Punto y coma. Pues nada, mi país siendo... Pues mi país, ¿qué más? Sí, de hecho, como según esto que decían que cuando se aprobó la vacuna por la FDA, por una vacuna del COVID contra la FDA, que según en México ahora le iban a hacer otras pruebas, y es de, ¿y qué pinches pruebas les vas a hacer, güey? ¿Qué pinches pruebas que no le haya hecho la FDA le vas a aplicar a la vacuna? Y pues sí es cierto, es decir... Sí, de hecho que no nos sorprenda que son temas políticos las vacunas, sobre todo en esta época, ¿no? Que tanto en algunos lugares que saliendo de la vacuna al inicio te daban tu mochila del AMLO, también está pues la oposición, ¿no? Que criticaba que habían aprobado, creo que la CanSino o una de estas vacunas que no habían sido aprobadas en su momento todavía supuestamente, ¿no? Por otras organizaciones y así. Pero pues lo mismo pasó con Sputnik, ¿no? Y que en realidad también fue muy efectiva, pero ahí solo la habían aprobado en un país, pero la CanSino ya se estaba distribuyendo en su momento. Entonces ahí salió un periódico, ¿no? Supongo así del Financiero, ¿no? Bueno, típico, que decía, ¿no? Pinchando, poniendo en peligro nuestras vidas con una vacuna que no ha sido aprobada y bla 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 bla. Y luego pues salió un noticiero creo que un programa, ¿no? Que tiene esta Estefanía Veloz, pues desmintiendo eso, ¿no? Que en realidad se habían como 3 papers que aprobaban su eficacia y bueno, sí, su eficiencia, ¿no? O sea que era una muy buena vacuna. Y bueno, también señalaba pues cómo manipulan los medios esta narrativa, ¿no? De que como no había sido aprobada en un lugar nada más, pues ya era como que pinche vacuna no servía. Y pues bueno, no sé, al menos más aprobación que la Patria sí tenía. Y es que la Patria ni siquiera está hecha todavía. Y pues así, pues al final esa vacuna resultó sí ser buena y de hecho se está implementando. Pues es que sí, no, o sea, no hay que dejar de lado que pues todo, o sea, dentro de todo hay pues polémica política, ¿no? Y sí, al final pues ya nos pusieron la Sputnik a nosotros. Oye, del lote no sé qué chingados y ya. Y de una manera muy veloz, ¿sabes? De hecho, bueno, yo me lo fui a poner a Poliforum y como dato de color nunca me dio ningún efecto secundario, ¿sabes? Lo sentí muy bien. Bueno, o sea, pues el básico, ¿no? El dolor muscular, pero eso es por la aguja en sí, no por el líquido. ¿Pero el dolor muscular en todo el cuerpo o nada más en el brazo? Solo en la zona de la inyección. Pero pues a lo mejor me aplicaron la ¿cómo se llama? La Duarte, ¿no? Ah, cabrón. ¿La de carne? Ah, no, ¿cuál? Y me pusieron, no, la Duarte. O sea, me pusieron solo pura agua destilada. Que de hecho eso ya está desmentido, porque si te inyectan agua destilada o agua, pues te hace daño, o sea, se te inflama el brazo y quién sabe qué otras cosas. O sea, en todo caso lo que te pudieran poner es un placebo y ese no te hace nada, o sea, ese sí está más regulado, y que es lo que usan también en las pruebas de vacunación, de estas de fase 1, fase 2, fase 3,
Porque puede ser que haya personas que por paranoia te digan, no, es que sentí esto y lo otro. Y digas, ah bueno, pero este sujeto tú lo tienes registrado como que le diste placebo. Entonces así te evitas también ese problema. Que también está cagado, ¿no? Que igual cuando hacen pruebas pues te sometes a que te puedan poner el placebo, así que pues aún así debes cuidarte, ¿no? Así es. Pues chale. Que a mí se me dio algo de reacción esa madre. Al siguiente día ¿sí? prácticamente fue dolor muscular todo el día. Y pues como síntomas así como de resfriado, pero sin moquear y eso. O sea, mis ojos eran como vidrios, ¿no? Así les llaman. O sea, se me cansaba demasiado la vista al ver la computadora y así, pues literalmente tenía que estar ahí todo el día. Pero pues ya sin hacer tampoco gran esfuerzo porque pues sí estaba cansado. Igual a mi profe, ¿no? Que no nos dio clase el martes porque lo habían vacunado y se sintió muy cansado y pues yo lo comprendí, ¿no? Pues yo también se me cansaba mucho la vista y como para pensar en resolver ecuaciones como las hace ese güey, pues mejor nada. Pero se supone que ya les habían vacunado, ¿no? A los profesores con la CanSino, ¿no? Supuestamente, pero ese güey no sé, está raro. Porque, bueno, es cubano, ¿no? Yo ya te lo había mencionado. De hecho, es el sujeto que es de Cuba. O sea, tengo dos profes que son de Cuba. Puede ser, ¿eh? Pero no le pregunté. No, porque les dieron la CanSino, ¿no? Y esa es de una dosis. Pues así dos que... dosis en una, más la otra. No, mira, estaba pensándolo en mi mente, no así como un chiste. Es que ese güey es fan de Rusia, porque su sistema educativo y todo eso, ¿no? Aunque no es fan de la revolución, eso que quede claro. O sea, sí se le hace que Cuba está jodido. Porque encima no hay chamba, o sea, es físico, pero sí, o sea, lo único que puede hacer es ser maestro y ser investigador. Pero de ahí en más también está un poco, ¿cómo le llaman ahí? Nepotismo, ¿no? O sea, sí está un poco regulado por personas de ya edad y que siguen siendo las mismas, porque además son pocos. O sea, traer ahí todos los magistrados, ¿no? de física de Cuba, son como 20 personas en su momento para hacer Son 20 personas. Su doctorado. Ándale. 20 personas y 5 de ellas pertenecen a la Sonora Cubanísima. Ándale. Pero bueno, así estaba pensando que ese güey se esperó a ponerse la Sputnik pues para usar la rosa, porque él también dentro de sus ideales es que los científicos rusos son los mejores del mundo por el estándar que tienen de hacer como 10 investigaciones mínimo para tener un doctorado. Pues tiene razón, digo, al menos preparados esos güeyes sí están. Ya que sus gobiernos sean una maravilla es otra cosa. Sí, o sea, literal él nos contó que hizo 15 investigaciones para defenderse. O puedes hacer más para defenderte, depende cuando tú te sientas seguro. Y entre ellas pues tienes que hacer como repasos de física, ¿no? Para que no te agarren de curva en temas básicos. Y además hacer innovaciones, ¿no? Y presentarlas. Entonces, como él no lo cuenta, o sea, su doctorado vale como 15 aquí, porque defendió 15 papers. Y que de hecho tenía más, pero que algunos no los metió a la lista. Así de reactivo está ese vato. Bien chingón, y terminó dando clases en León. No puede ser. Pero además de que son clases de universidad, pues también hay que tomar en cuenta que es investigador. Y los investigadores, pues mal no ganan. No, pues no sufre. Y luego, pues, básicamente es la persona más rica de Cuba ahora, seguramente. De hecho, yo te iba a decir, a ver, encontremos el equivalente en México a un físico cubano. Dije, sociólogo leonés, tal vez, puede ser. Cabrón. No, pues ya hay que seguir con otra, ¿no? Así es. Bueno, pues para la siguiente, pon la imagen de Luis Miguel, por favor. Ahí está.
Bueno, pones el efecto de piano cuando diga doble. Simón. La teoría de que Luis Miguel murió y fue reemplazado por un doble. Bueno, pues dice esta teoría que la verdad, o sea, lo que le mencionaba a Mijail antes de iniciar la transmisión es que está bien pendeja porque es prácticamente una calca de la teoría de que según Paul McCartney está muerto y que murió en los años 60 y lo suplantó un doble, ¿no? Para que la banda no tuviera ningún problema. Y el punto es que esta teoría es básicamente una que fue impulsada por una astróloga que se llama Deseret Tavares y dice básicamente que la hipótesis es que Luis Miguel murió hace algunos años y la persona que tenemos ahora es en realidad un doble que fue elegido para mantener la verdad en secreto. O sea, chéquense cómo empieza esta pinche teoría. Dice, Tavares no fue la única que propuso una teoría así. De hecho, existen otras que hablan al respecto. Incluso una de estas dice que el sol murió a manos del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari. Supuestamente Luismi tenía una relación con la hija de Salinas llamada Cecilia y al presidente no le causaba mucha gracia, pero todo terminó cuando el cantante murió en la casa durante una fiesta. Es decir, o sea, les ponen el chingadazo de que lo mató Salinas de Gortari, o sea, antes de decir, no, pues es que pudieron haber dicho, no, pues Luis Miguel andaba con una morra, y esa morra resultó ser nada más y nada menos que la hija de Salinas de Gortari, ¿no? O sea, y ya te llega el, ¿what? ¿Qué pasó? Pero pues aquí te ponen el chingazo, ¡pam! Lo mató Salinas. Y dices, ah, chinga, estoy leyendo lo de la muerte de Luismi o la de Colosio. Pero bueno. Ya dice, otra teoría dice que el músico murió a los 22 años en un accidente mientras estaba esquiando. Y una más sugiere que pudo haber perdido la vida a causa de una sobredosis, pero nada ha sido comprobado. Me imaginé estos pendejos acercarse a Luismi. ¿Está usted muerto? Y el Luismi con su cara de pendejo todo sonriendo. O dice la viquina, o algo así, ¿no? Ya ves que llega bien pedo y bien drogado a sus conciertos el güey. O sea, no... pues tan descabellado que se haya muerto por una sobredosis, pues no me suena, ¿verdad? Pero bueno. Y pues ya es básicamente esa teoría de que según murió y ya lo reemplazó un doble que es igual de rubio, bronceado y guapo, ¿no? Y guapo, y pues un cabrón, ¿no? Porque de hecho hay un video de Washingo que lo explica, ¿no? De hecho dice el video que Luis Miguel es un culero, ¿no? Porque dice el Washingo, hay gente que cancela los conciertos meses antes, semanas antes, dice, pero Luis Miguel va y los cancela ahí, ¿no? Cuando ya todos llegaron. De hecho. Y luego el vato, o sea, llega y, como les decía, todo drogado, todo alcoholizado, güey. Y de hecho las personas se forman ya después de la salida. O sea, se salen del concierto y se forman en la taquilla para que les reembolsen su dinero. Y pues sí, güey. Digo, ¿para qué vas a ir a ver a cantantes así, no? Bueno, o sea, todavía dijeras drogado y borracho, pero canta bien. Pero pues no, o sea, como que se le iba el avión. Y ahí termina, güey, esa teoría. Pues se me hace una mamada, la neta. Al menos la del Paul McCartney se ve que está más estructurada y tiene su simbología, ¿no? Para más o menos creerlo. Porque como ya he dicho en el anterior capítulo, que muchas de estas teorías de conspiración son sólidas bajo ciertas referencias. Por ejemplo, ¿por qué la conspiración de la muerte de George Floyd? Porque él tenía un tatuaje, ¿no? Con un cierto símbolo. Y ya por eso. Y pues así, güey. En lo de Paul McCartney hay álbumes con simbología supuestamente del punto desde que murió, ¿no? Y pero en esta qué pedo, güey. O sea, literal no hay nada. Solo chingadazo, ¿no? Que tú dijiste. Pues mira, lo puedo haber matado cualquiera, pero no, lo mató quien, el pinche Salinas de Gortari, el hombre más malvado de todo 31 minutos, ¿no? Pues no sé, güey. Se hace muy pendejo. Que de hecho, hablando ahorita que
que dijiste 31 minutos, hay una escena bien rara del show, vaya, de 31 minutos, donde sale el tío pelado, que según es una grabación de los 80 de su programa que tenía antes de que se transmitiera pues el noticiero, sí. 31 minutos. Y el güey dice, porque ser zurdo es una enfermedad terrible, jejejeje. O sea, es como de no mames, güey. Justo después del golpe a ¿cómo se llamaba? A Salvador Allende, a manos de Pinochet, después de establecer la dictadura. Entonces, según ese güey, ser zurdo es una enfermedad terrible. No. Dicho sea paso, qué basado, ¿no? No es cierto. Viendo la alegoría, ¿no? Perdón, la palabra zurdo, ¿no? Como izquierdista, ¿no? Es cierto. No, pues a mí se me hizo muy gracioso ese capítulo. Porque al final sale con eso de que es que eran otras épocas, ¿no? Y eso también es algo muy basado. O sea, hace que 20, 30 años ser gay, no, hijo de tu puta madre, tú vas a morir, Dios te va a matar, te va a condenar. Ser gay ahorita, no, te respeto, bro. Yo no tengo nada contra ese tipo de personas, es más, para mí tipifican como seres humanos. Prácticamente te dicen esa palabra, bueno, perdón, esa frase por defecto, ¿no? Y pues bueno. ¿Qué? Chale. Pues pasamos de la teoría del Luismi, ¿no? Que la Sí, neta pasa sin pena ni gloria. O sea, pues igual, de todas maneras nos quedamos con que ni siquiera es mexicano, es de Costa Rica. ¿Es neta? Sí, es neta. A la verga. ¿Tienes otra teoría para aventárnosla ahorita? Estaba buscando la de la Cineteca, ¿no? De la cineteca, del incendio. Pues si quieres en lo que la encuentras, yo leo las... Bueno, tenía muchas más, pero igual, o sea, yo leo esta última y tú ya lo de la cineteca, y si quieres las siguientes las dejamos para otra emisión. Sí. Ok, bueno, pues básicamente yo tengo nada más son otras dos, pues se puede decir que son teorías, o se puede decir que son relatos de tipo leyenda urbana, y son justo ambos términos en inglés, y que tienen que ver mucho con México, y es el Mexican Sugar Dancing y el Tijuana Donkey Show. ¿Tú sí has escuchado de eso, no? No. ¿No? Ah, bueno, pues para ustedes en la audiencia, el Tijuana, bueno, el Mexican Sugar Dancing es básicamente cuando tengan en cuenta el imaginario que existe en el Acapulco Kids. Creo que ese sí todos lo conocen. Entonces en el Acapulco Kids, pues, ¿qué vemos? Gente de países primermundistas con dinero y bastante trastornados vienen a satisfacer sus necesidades de morbo, de necrofilia, de, pues sí, de bestialismo, pues acá. El güey de los fetiches raros. Literalmente el güey de los fetiches raros, porque el Mexican Sugar Dancing es bailar con cadáveres, y a estos cadáveres incluso se les puede dar descargas eléctricas para que pues se muevan, por así decirlo. Y entonces es un show totalmente. Entonces tomas tu cadáver y bailas con él, lo cargas, bailas con él, hay gente que te ayuda a cargarlo, bailas con él, o como te digo, o sea, les dan descargas y supuestamente con eso pues se agita, ¿no? el cuerpo muerto. Y el Tijuana Donkey Show empieza como una tipo leyenda urbana que dice, bueno, pues yo y mi esposa fuimos de viaje a Tijuana. El típico, bueno, las típicas personas de California que se van a México para hacer una fiesta por reventón, y van y se encuentran en las calles de Tijuana un anuncio que dice Tijuana Donkey Show, y pues entran y ven a una mujer teniendo sexo con un burro. Vaya, o sea, ese es el Tijuana Donkey Show. Es decir, son actividades, o sea, que suenan de lo más ruin, de lo más oscuro, no sé. Y como les mencionaba, o sea, satisfaciendo la necrofilia y las ansias de bestialismo de este tipo de personas.
porque obviamente, o sea, eran hechos para este grupo de ¿cómo se decirlo? De turistas, vaya. Y, o sea, hay que ver, pues, básicamente en las playas, por ejemplo, en las playas la comida, el vestido, el calzado, lo que sea, todo, incluso los artículos, los souvenirs, pues son muy caros, ¿no? Y justo más cuando los cobran en dólares. Ahora imagínate cuánto no ganarían satisfaciendo este tipo de deseos todos oscuros y pervertibles, ¿no? Y pues pues ya, eso es básicamente la que quería mencionar. O sea, tenían el pendiente de ahí de qué significaba Mexican Sugar Dancing o Tijuana Donkey Show, pues ahí lo tienen. Muchas pruebas de ello no hay. Es más como este tipo de historias de me lo contó el amigo de un amigo, o como el de la historia de la rata continua. Digo, puede ser como un tipo predecesor de ese tipo de escritos, pero pues la verdad es que yo sí lo veo muy pues que podría pasar, ¿no? Recordemos las películas de Snow de Ciudad Juárez, que por cierto es uno de los temas más recurrentes en los icebergs, digamos, de conspirativos de México, y no está muy lejos de la realidad. O sea, lo de las muertes de Juárez, ¿quién dice que no se pudieron meter también ese tipo de grabaciones? Y ahí aparecerían las películas Snow de Ciudad Juárez, y que es la misma naturaleza, y son otro tipo de actos, pero también delictivos, como lo son el Tijuana Donkey Show y el Mexican Sugar Dancing. Y pues ya, ahí termina. Pues de hecho ya me acordé. Sí, ya me la sabía. Y pues yo también la veo muy viable, ¿no? O sea, no se me hace tan descabellado. Porque pues exacto, o sea, te das cuenta que en realidad sí hay mucha gente muy loca en el mundo. Que es más, te preguntas por qué merecen los mismos derechos que tú, Nancy. Y pues nada. También pues siendo ese tipo de ciudades, no sé, Tijuana, Acapulco, donde la delincuencia es muy cabrona, que tiene el poder total prácticamente de la ciudad y otras cosas. Sí es, lamentablemente. Y pues vienen acá al vertedero social, ¿no? Que ven en países del tercer mundo. Y luego imagínate, porque después también hay una teoría que habla de, por ejemplo, cuando Michel Foucault, un escritor de la izquierda francesa intelectual de los años 70, 60, que básicamente iba a África y tenía pues sexo con niños, ¿no? Entonces pues sí son ese tipo de actitudes que pues son mencionadas, sean verdad o no sean verdad. Pues esa es otra cuestión de investigación para nuestro equipo que busque en Wikipedia. Pero bueno, ¿si encontraste lo de la Cineteca? Pues yo quería buscar una lista donde decían qué tanto se perdió. Bueno, lo que supuestamente se perdió, porque pues también es una teoría de conspiración, ¿no? Lo que obviamente se perdió, pues películas viejas, el edificio, vidas, no sé. Pero encontré algo parecido, ¿no? Por ejemplo, aquí pongo el meme, ¿no? De el material fotográfico y audiovisual perdido de la masacre de Tlatelolco del año 68. Y luego está la otra parte, el verdadero material perdido de la masacre de Tlatelolco del 68. Y ya el meme de Mister Increíble, pero en las dos está turbio, ¿no? O sea, en este turbio y en el otro está más turbio. Pero bueno, a ver, este post lo encontré de YouTube de un sujeto llamado Julio Jurado en el grupo Ciencia y Academia de la Grasa. Y bueno, mucho texto, por ejemplo. Las fotografías y videos perdidos ocultos de la masacre de Tlatelolco del 68. El 2 de octubre del 68, en la Plaza de las Tres Culturas, más de 10.000 estudiantes, padres de familia, maestros, periodistas y demás personas participaban en un mitin estudiantil contra la represión de la autoridad sobre los estudiantes, la identificación de los funcionarios responsables de las anteriores represalias, la abolición de los granaderos, la destitución del jefe de policía y el comandante general Granadero.
otros motivos más sin saber que vivirían la mayor represión y masacre estudiantil de lo en la historia de México horas después. Cerca de las 6 p.m. unas bengalas se dispararían desde el cercano edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México como señal de que la represión iniciará por parte del Batallón Olimpia, una rama secreta del gobierno mexicano conformada por militares, soldados y paramilitares que se identificaban entre ellos con pañuelos o guantes blancos. Con los primeros disparos de estos, el ejército, que ya había acercado la congregación, devolvió el fuego y se inició la confusión. Si estos se sabían de esto o no, ya es cuestión personal de cada uno creerlo. Actualmente el gobierno solo reconoce entre 300 a 400 muertos, pero fuentes secundarias y sobrevivientes relatarían que los muertos se conformarían por miles, aunado a que miles de familias jamás encontrarían a sus hijos después de esto. Personas narran incluso que la madrugada el gobierno prohibió el acceso a ambulancias. Se verían a decenas de camionetas llenas de sangre con cuerpos. La plaza estaría completamente de color rojo a causa de la sangre. Las fotos actuales son un poco de lo que podemos conocer sobre lo que pasó. Podía dar unas con fotografías más explícitas, pero existen en palabras de periodistas y fuentes filtradas del gobierno que hay material audiovisual y fotográfico con las torturas, abusos, asesinatos e interrogatorios que el ejército y paramilitares hicieron en la plaza y en los edificios aledaños, matando a familias enteras que no tenían nada que ver con el movimiento y otras que su sentencia de muerte fue darles refugio a estudiantes que intentaban escapar de las balas. Y bueno, por ejemplo, esto yo lo tomaría como verdad, ¿no? Por ejemplo, está esa película llamada Un Rojo Amanecer, algo así, ¿no? Donde ahí por darle pues sí, no, techo o escondite a algunos chavos que estaban en el meeting, pues al final les encontraron un estandarte del Che Guevara y pues valieron verga, pues no solo esos chavos, sino todos. O sea, gente que nada que ver, ¿no? O sea, los niños y el abuelo, algo así, ¿no? Se dice que ese material se perdió en el incendio de la Cineteca Nacional el 24 de marzo de 1982, con otros documentos más que el gobierno ya no quería mantener, o bien aún se guardan copias en lo más profundo de las agencias de investigación y militares del país. Como sea, quizás nunca veamos ese material. O sea, pasó del 68 al 82. O sea, el 68 fue la matanza y en el 82 fue el incendio de la Cineteca Nacional. Postdata. Nunca existió la frase "un día soleado", dicha por Jacobo Zabludovsky al día siguiente de la masacre. La primera vez que la diría fue en el noticiero del 24 horas que inició en 1970, ya que ya no se crean esta leyenda urbana. De hecho sí. No sé si ustedes vieron que siempre había alguien que compartía esa madre, ¿no? Y de hecho hay gente que lo dice como chiste. Un día soleado. Es más, en esta marcha de las feministas el 8 de marzo, también cuando vieron que habían para drones o como tipo pistolas que atontan a los drones para que no entren al palacio, o sea, nada más por poner esas madres ya estaban comentando un día soleado, o sea, o un día soleado 2.0, pero pues de hecho es un mito mexicano también. O sea, la masacre fue en el 68 y el primer programa de ese sujeto fue en 1970. Y no sé si ustedes también se acuerdan, o sea, es el día soleado, esa frase está a color. Y pues el material que supuestamente tenemos que tenemos de la matanza es en blanco y negro todavía. Y también está el segundo postdata. Puedo confirmar lo de los camiones con testimonios de 2 tíos que estuvieron ese día en la plaza y que obviamente sobrevivieron, gracias a que se escondieron en botes de basura. De hecho, a mi tía le costó mucho físicamente salir de la experiencia. Comía por ansiedad y tener problemas para dormir. Supongo que en el grupo habrá varios chicos que sus familiares estuvieron también en ese día. Y bueno, o sea, básicamente una de las partes o de las intenciones para incendiar la Cineteca, porque en teoría la versión oficial es que fue un accidente, ¿no? Fue como una tragedia porque había hecho cortocircuito a algún lado. Y bueno, pero pues hay gente que pues dice que escuchó explosiones, o sea, directamente, o sea, como si estuvieran ya ahí bombas detonando.
Así que uno de los propósitos para incendiar la Cineteca Nacional sería entonces borrar material audiovisual que fueran pruebas para la matanza de Tlatelolco, ¿no? y que contradecerían o bueno refutarían la versión del gobierno, ¿no? Que eran nada más 300 o 400 personas muertas cuando fueron miles. Y de hecho pues yo había entendido que se había perdido más cosas, no sé si te habías escuchado también de esta historia, Fabio. Pues sí, ¿no? Bueno, pues es imposible pues no tenerlo en el imaginario cuando escuchamos es que no sé cómo iba a decir, primero iba a llamar abuso y luego brutalidad, pero es que no tiene nombre realmente lo que hace pues el poder, ¿no? del Estado en torno a esto. Por ejemplo, ya sea Ayotzinapa, ya sea esto, e incluso en León, pues, o sea, es algo que a muchos se les olvida, pero pues por eso tenemos el ¿cómo se llama? Lo que ocurrió en la plaza esta que está frente de Presidencia. ¿Cómo se llamó esa ocasión? Donde se presentaron muchos leoneses un día a quejarse justo de que no ganó el candidato del partido sinarquista, el León, sino que ganó pues un candidato del PRI en la presidencia municipal. ¿Y qué pasó? Pues los mandaron, salieron a disparar de la presidencia municipal y pues llevaban a las personas sangrando justo a la unidad de idiomas de la Universidad de Guanajuato, que está por el centro, que antes era un hospital, y así, ¿no? O sea, gente pues muerta totalmente así en la plaza, no sé, que recuerda mucho también a otro tipo de pasajes hasta fantásticos, ¿no? De la literatura, por ejemplo, cuando en 100 años de soledad hablan de que había camiones inmensos o trenes llenos de cadáveres que iban a tirarlos al mar. Y pues, ¿qué tan lejos está eso de la realidad? O sea, tenemos eso en casos que están ahí, ¿no? En el tiempo, en la historia. Y por ejemplo, eso solo de México. Y luego eso aquí en León y eso en Ciudad de México. Y cuántos sitios no nos falta por revisar. Que de hecho también era parte de unas de las conspiraciones que traía aquí, no para presentar, pero yo creo que quedarían para después. Por ejemplo, lo de la limpieza étnica en Chiapas, o incluso lo de los planes también de limpieza étnica en Perú. Por ejemplo, eso que después hacen el meme de, ya ves que hay un meme que dice dame tus derechos reproductivos, y básicamente eso era lo que hacía el sujeto de allá de Perú, el Fujimori, creo, sí se llamaba así, se apellidaba así. Bueno, más o menos. Y pues ya era lo que quería comentar. El Fujimori, creo que ese fue el anterior ganador de ese partido, ¿no? Y que ahora participaba su hija. Y pues, pues sí, ¿no? Eso solo historias de aquí, también hay historias de prácticamente todo el mundo. Y pues nada, ya es tarde, ¿no? Ya hay que irnos. Sí, luego hablamos de la plaza de Tianmei. ¿De qué hablas? Yo no sé de qué. ¿A qué te refieres con eso? No pasó nada. Nothing happens. Como nothing happen y Tiananmen. Pues sí, entonces ahí le dejamos. Bueno, pues esperamos que les haya gustado, que les haya llamado la atención algunas de las mini teorías que pusimos aquí. Bueno, no nos extendimos de todo y en todas. Y todavía quedan muchísimas más, de hecho. Esas fueron algunas de las interesantes que vimos así. Muchas de ellas son como nombres al azar o cosas que ya todos sabemos, ¿no? Por ejemplo, lo del que cayó el sistema en el 88, lo de etcétera, etcétera, etcétera. Lo de Colosio, lo del Paco Stanley, pues ya, o sea, son unas que ya todos no sabemos. La de la niñera y AMLO Sofílica. La de AMLO que mató a su hermano, ¿no? Pues hay un chingo, güey. La de AMLO y su abuelo que vino de Cantabria escondido en un barril. Ándale, la del Borolas pactando con el narco, reuniéndose con los narcos, ¿no? O de Peña Nieto haciendo literalmente nada, ¿no?
y, y muchas más. Pues ya, Pues bueno, vámonos que aquí espantan literalmente. vámonos. Muchas gracias por ver y nos vemos hasta la siguiente emisión. Hasta luego. Bye.